a abrir nuestra Biblia, a buscar en nuestra Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 14 hasta el final. Santiago capítulo 2, versículo 14 hasta el final. Recordemos, hermanos, siempre leamos la palabra del Señor, decimos esta es la palabra de Dios, y todos juntos, gracias Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras. Como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Oremos, Padre. Señor, ilumina tu palabra en medio nuestro. Y Señor, danos un corazón para recibirla con fe. No creyendo lo que dice el predicador, sino creyendo lo que dice tu palabra. Señor, ayúdanos en este momento donde nuestra debilidad es muy grande, Señor. Por eso necesitamos de tu Espíritu y de tu gracia en este momento. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Este es uno de los textos que hace mucho tiempo he querido predicar, pero creo que este es el momento que el Señor nos permite hacerlo. Es en esta mañana, el último domingo del año. Y creo que es un texto que nos va a permitir resumir todo un año de predicación. Todo lo que se ha predicado de este púlpito se va a resumir en este sermón. No haciéndolo de una manera organizada, quizás mirando qué predicamos al principio o a mediados de año, sino que el tema que nos ocupa en esta mañana es un tema que debemos entenderlo a la luz de la palabra y por ende encierra y es claro de cómo o cuál es la intención de la predicación desde este púlpito. Por eso creo que es conveniente entender precisamente lo que este texto nos está diciendo. Y una de las razones por las cuales digo que es necesario entenderlo es porque muchas veces vemos dos grupos, vemos dos partidos, dos
dos pensamientos con respecto a este texto. Por un lado, vemos aquellos que dicen, bueno, el texto nos habla claro de las obras. Necesitamos hacer obras. La fe sí es importante, pero más importantes son las obras. Tenemos el otro grupo que muchas veces también se equivoca al decir, bueno, la fe es más importante. Cuando lo que debemos entender es que no hay una sin la otra. No hay obras sin fe y fe sin obras. Y esto es lo que realmente debemos entender. He puesto por título en esta mañana, las obras de la verdadera fe. ¿Cómo medimos muchas veces a las personas, a los hermanos? Somos especialistas, hermanos, en esto fallamos todos. Y aquí no hay nadie que escape, y me atrevo a decirlo con total libertad y seguridad también. Ninguno de nosotros escapamos de esta realidad. En juzgar a otros acorde a lo que vemos de los demás. Y muchas veces buscamos la santidad o apreciamos la santidad en otros en la medida del comportamiento de los demás. Pero muchas veces ese comportamiento no está discernido por la propia palabra de Dios, sino que está discernido por la propia emoción o prioridades que nosotros tenemos. Es decir, aquellas cosas que nos parecen a nosotros que están bien, aquellas cosas que nos parecen a nosotros que están mal. Cuando juzgamos a otro acorde a eso, no estamos haciendo un justo juicio, sino que simplemente venimos a dar un veredicto sobre los demás porque nos parece que eso está mal. Queremos medir la santidad en virtud de esto, por cómo viven, qué tan alejados están del pecado, un pecado que muchas veces no es pecado, sino es algo que nos inventamos nosotros como pecados. Ahora, todo esto sería legítimo si nosotros pudiéramos ver el corazón de cada persona. Y si nosotros pudiéramos ver realmente la intención de cada ser humano. Pero esto no se puede. Nosotros simplemente vemos lo externo, vemos lo que se ve, lo que se hace. Pero muchas veces lo que se hace y lo que se ve a la luz de la Escritura no es pecado y nosotros lo llamamos pecado. Entonces tenemos que saber. Y un texto como este, como el de Santiago capítulo 2, nos enseña y nos va a enseñar precisamente qué es lo que realmente debemos ver en otros y qué es lo que realmente debemos ver en nosotros. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque estas preguntas con las que comienza este pasaje que acabamos de leer, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Aquí estamos viendo una conexión directa de un lenguaje salvífico, algo que tiene una conexión eterna. Es decir, cuando Santiago se refiere a la manifestación de esa fe, una fe que no tiene obras, o simplemente una fe que se habla, mira, yo tengo fe, pero no tienes obras. Entonces está hablando de una posición eterna. Algo que demuestra tu lugar en Cristo, que es eterno. Porque está hablando de salvación. ¿Puede acaso esa fe salvarlo? ¿Salvarlo de qué? Es una buena pregunta. Hay muchas preguntas que nos vamos a hacer a través de este pasaje que yo no voy a poder dar respuesta, evidentemente. Pero sí quiero que nos quede claro el tema principal en esta mañana.
Hermanos, cuando juzguemos o cuando pensemos de otro, no lo hagamos por eso que vemos simplemente externo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, hermanos, que muchas veces nosotros hablamos y unimos a la fe de los creyentes, y como latinoamericanos y todos los que estamos aquí hablamos español, ¿verdad? Muy pocos quizás de los que estén sentados aquí han nacido acá. Pero los que hemos nacido en Latinoamérica y hemos venido de un cristianismo ahí, venimos con muchas cosas. Y hay una diferencia muchas veces hace una diferencia entre el cristiano en Latinoamérica y el cristiano en los Estados Unidos. Como que el cristiano en los Estados Unidos es un poco más liberal, como muchas veces he usado esa frase, ¿verdad? La gente no sabe ni lo que significa esa frase, pero se usa esa frase. Es más liberal. En nuestros países el cristiano tenía una lista de prohibiciones tan grande que no podía hacer tales cosas. No, tú no puedes, el cristiano no puede ir a una fiesta. No puede ir a una fiesta. Eso es pecado. No, el cristiano no puede probar una gota de alcohol. Eso es pecado. No, el cristiano o las cristianas deben vestirse de tal manera, porque si no, es pecado. Yo recuerdo hace muchos años atrás que para predicar o para pararte en un púlpito en una iglesia en Cuba, había que usar corbata. Si no, no podías pararte adelante. Es como que la corbata te daba un toque de santo, ¿verdad? Ya somos santos ahora por usar una corbata. No, el cristiano no se puede hacer tatuajes. Es pecado el tatuaje. Y el cristiano, y así seguimos y podemos hacer una lista tan grande de cosas de las que no puede hacer un cristiano y de las cosas que sí puede hacer un cristiano. Y lo que hacemos nosotros es usar la fe. Si tú estás en Cristo, si ahora tú has nacido de nuevo, tú tienes que dejar esas cosas pasadas porque son pecados y ahora tú eres una nueva criatura y por ende debes vivir diferente al mundo. Sí, debemos vivir diferente al mundo porque somos diferentes, tenemos un corazón distinto, pero ¿en qué somos diferentes al mundo? ¿En qué somos diferentes al mundo? Esa es una muy buena pregunta. Porque si lo que estamos hablando es no hacer las mismas cosas del mundo, es decir, crearnos un universo paralelo en el cual nosotros debamos vivir de tal manera que seamos tan santos para Dios, debemos aislarnos del mundo. Pero no nos aislamos del mundo, porque es imposible. Vivimos en este mundo, interactuamos con este mundo y este mundo no nos contamina. Porque esa es muchas veces la mentira que muchas veces creamos. Es imposible salir a evangelizar sin interactuar con el mundo. Es imposible vivir en este mundo sin interactuar con el mundo. Entonces no tengamos miedo al mundo. El mundo no nos puede contaminar. El mismo Señor dijo que no es lo externo lo que contamina al hombre, sino es lo que está en su propio corazón. ¿De qué manera somos diferentes al mundo? No, nuestra fe es diferente. Nuestra fe es una fe salvadora. Nuestra fe es una fe salvadora. Y es lo que Santiago está diciendo acá. Santiago no está enseñando acerca de la justificación o acerca de la santificación. Ese no es el propósito aquí. Santiago no está usando este texto o esta escritura para enseñar a los creyentes cómo es que un creyente debe vivir. Sino lo que Santiago está haciendo es precisamente enseñarnos cuál es la naturaleza de nuestra fe. La fe orgánica. La fe orgánica, digo orgánica en el sentido que estamos unidos a Cristo, la que se produce por medio de esa unión con Cristo. ¿Cómo es que esa fe
se ve. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la fe salvadora y cuál es la fe común. Porque el hombre tiene una fe, tiene fe. Muchas veces ponemos nombres, no le ponemos, decimos que no es fe verdadera, o son supersticiones, bueno, según el concepto de fe bíblico, evidentemente está muy alejado de la fe bíblica, lo que tiene el hombre natural. Pero podemos llamarlo fe, es creer, los hombres creen naturalmente en algo. Ahora, la fe verdadera es la fe que nos salva, es la fe salvadora. Y esa fe salvadora es la que está hablando aquí Santiago. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Esa fe que carece de obras. Porque la fe salvadora salva. ¿Y por qué obras nosotros somos salvos entonces? Eso es lo que me gusta a mí de Santiago. Santiago hace unas cuantas cositas aquí que son bastante interesantes. Y nos da a nosotros que pensar y decir, bueno, Santiago, ¿qué me estás diciendo? Entonces, la salvación es fe más obras. Si nosotros somos sinceros, hermanos, y nosotros aislamos este texto, eso es lo que dice el texto. Seamos sinceros. Léalo 500 veces, esa porción nada más. Y en las 500 veces usted se va a dar cuenta que lo que dice Santiago aquí es que fe más obras. Eso es lo que dice el texto. Pero eso es lo que quiere decir Santiago. Eso es lo que más me llama a mí la atención. No, Santiago en ningún momento quiere decir eso. Porque contradijera toda la Escritura. Es fe solamente, sola fide. Es por medio de la fe solamente. No hay obras que añadirle a la fe. Porque el problema que nosotros tenemos es que separamos la fe salvadora. ¿En qué? En fe y obras. Cuando no hay tal cosa, no existe dos elementos para nuestra salvación, existe una sola. En este caso. Y quiero aclarar, porque cuando hablamos aquí de la fe, no estamos hablando que somos salvos por fe. Esto verdaderamente es una conclusión teológica, pero no es una sola conclusión teológica. Porque ninguno de nosotros somos salvos por fe. Somos salvos porque Cristo murió en la cruz y nos ha dado un nuevo corazón para que creyéramos en Él. Esa es la razón de nuestra salvación, no es nuestra fe. Porque ni siquiera es nuestra fe. No tenemos fe para creer y ser salvos. Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros somos salvos por medio de la fe, por gracia y por medio de la fe, ¿verdad? Y esto es un regalo de Dios. Así que si queremos ponernos bien profundo, tenemos que decir, ni la fe nos salva, es Cristo, que nos otorga la fe para salvarnos. Pero ahora lo que nos interesa es esa fe que se ve, que esa es la que estamos interesados. ¿Para qué? Para no juzgarnos los unos a los otros. La fe verdadera no está separada, la fe salvadora no está separada de las obras. Es una característica, las obras es una característica de la fe verdadera. No son dos cosas distintas. No es fe más obras, es fe salvadora que produce obras. Bueno, ya terminé mi sermón, hermanos. 15 minutos. Wow, récord. No, miremos un poco más lo que dice el texto. Dice el versículo 15. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Fíjate el contraste que hace Santiago aquí. Santiago nos está diciendo, bueno, aquel que va a fiesta no es una obra de la fe. Por ende, no puede ser salvo. Santiago no se enfoca en esas cosas que nosotros muchas veces nos enfocamos. En esas inmadureces. Porque, hermanos, son inmadureces cuando hablamos de otro creyente. Por lo que vemos en otros creyentes. Son inmadureces. Esas cosas no tienen nada que ver
con las obras de la fe. Ir a fiesta, todo lo que ya dije anteriormente. No quiero volver a repetir. Santiago pone un ejemplo claro acá. Y es el ejemplo de cómo nosotros decimos que tenemos fe. ¿Pero acaso no somos necesarios, teniendo en nosotros la capacidad para suplir la necesidad de otro? La negamos y esperamos que otro se la arregle como pueda. Ah, tú tienes frío, tienes necesidad, tienes hambre, tienes escasez. Yo tengo para suplir esa necesidad, pero no, eso no me interesa. Y no es un problema de decisión aquí. Lo que Santiago no está hablando es un problema de decisión. Es decir, bueno, decido tenerla o no tener compasión de otros. No es eso, no es esa decisión que yo tengo que tomar en ese momento. No, se trata de esa obra que es un reflejo automático de esa fe que tenemos. Es un reflejo automático. Ni siquiera pensamos en obrar para otros, en suplir la necesidad de otros, simplemente lo hacemos. Simplemente lo hacemos. Por eso es que Santiago pone este ejemplo, que este es el verdadero. Y Santiago, como Jesús, hablan del corazón. ¿Qué es lo que sale de tu corazón? Recordemos que la metáfora más grande que nosotros encontramos en la vida cristiana es ese nuevo corazón. Tenemos un nuevo corazón. Y ese corazón produce ahora esas nuevas obras. Pero si los impíos también hacen lo mismo. Pero yo conozco al vecino que ayuda a los pobres. Yo conozco a aquel hijo del diablo, ¿verdad? Que también hace lo bueno. Usted sabía que una de las cosas que el mundo reconoce como satanismo es humanismo. ¿Verdad? Lo que nosotros hoy conocemos como la religión satánica oscura, ¿verdad? Se enfoca en lo que es humanismo. Es decir, el hombre ser la mejor versión del hombre, y no estoy inventando yo, búsquelo para que usted vea. La mejor versión del hombre es hacer obras por otro, es decir, mostrarlo qué bueno es el hombre con el hombre. Bueno, el impío también puede hacer estas obras. Que Santiago está diciendo acá, pero tú que dices que eres creyente, no las tienes. Bueno, el mundo las tiene. Hay mucho. Entonces, pero ¿de qué me está hablando Santiago aquí? Entonces, estas obras son características del creyente, son características de la fe salvadora, o también las puedo ver en el mundo. Aunque usted las vea en el mundo, no significan que sean y que provengan de la fe salvadora. Santiago no está haciendo una distinción aquí con el mundo. Santiago está haciendo aquí claro con aquellos que dicen estar unidos a Cristo, pero no hay ninguna evidencia en ellos. La diferencia con el mundo es que el mundo obra para sí mismo, para ganarse su propia gloria, para ser reconocidos ellos mismos, ese propio egoísmo. Pero el creyente no. El creyente obra para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. Y esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque es por fe. El no creyente no obra por fe. Obra por obras, no por fe. Entonces, se puede tener fe entonces sin obras y no ser una fe salvadora. Pero también, hermano, escuche bien, se puede hacer obras sin tener fe y también ser obra
obras muertas. Y estas es precisamente las obras del impío. En 1 Corintios 13, Pablo nos recuerda eso. Y nos recuerda usando una palabra que nosotros debemos conectar a este texto, que es el amor. ¿Verdad? Ese es el capítulo del amor. Y Pablo dice, si yo hiciera tales cosas, si yo diera de comer a los pobres, si yo me sacrificara por ellos, pero no tengo amor, de nada sirve. ¿Ve? La motivación aquí es importante. Es importante. Entonces, aquí la conexión entre las obras y la fe y el amor es la misma. Estamos hablando de lo mismo, el mismo resultado aquí. Porque lo que Santiago está exponiéndonos acá es precisamente tener esa compasión por aquellos que están en necesidad, que son nuestros hermanos y que están en necesidad. Entonces es una muestra de amor. Suplir la necesidad de aquellos es mostrarle amor. Pero ese amor evidentemente viene y está ligado a nuestra fe. No hay distinción. Ahora, toda obra que un creyente hace tiene que tener primeramente la fe. Romanos 14:23 nos dice que lo que no proviene de fe, ¿qué cosa es? Pecado. Entonces, todo lo que hace el creyente tiene que venir de la fe. Proviene de la fe. Son características de la fe. Fíjense lo que dice el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Del mundo entero dice, no, si yo creo en Dios. Dice, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces no hay distinción aquí entre el conocimiento de Dios o el aceptar a Dios o simplemente mostrar que realmente tu fe, y cuando hablo de mostrar no significa que tenemos que ir mostrando, corroborando, comprobando, ser aceptado por nuestras obras. Lo estoy hablando en un sentido general, de lo que se ve externamente. Demonios también creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? No hay congruencia aquí, hay una incongruencia más bien en decir, no, yo creo en Cristo, ¿verdad? Y no obrar de tal manera, consecuente a esto. Por eso es que dice ahora el versículo 21 y nos pone de ejemplo a Abraham. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. A mí me llama la atención porque lo primero que pone Santiago aquí es la obra de Abraham, ¿verdad? Pero no es la conclusión, porque después Santiago tiene que decir, pero él creyó y después actuó. Entonces, Santiago, Abraham fue justificado ¿por qué obras? Por las obras de la fe. Es decir, es por fe, no por obras. Porque ninguno de nosotros puede obrar si no tenemos fe. Ninguno. ¿Qué es lo que ahora nos hace a nosotros tener compasión de otros? ¿O qué es lo que nos hace a nosotros, vamos a usar el mismo ejemplo de Santiago, ver a alguien que está pasando frío o ver a alguien que está en necesidad de alimentos, carece, tiene hambre? ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros? ¿Qué nos mueve el corazón a hacerlo? Es la fe, hermanos. Pero ¿la fe de qué? La fe no está aislada, la fe no es un ente. La fe está basada en un conocimiento, la fe no es ciega.
La fe no es un sentimiento, yo tengo fe. La fe no es esa superstición. La fe no es eso que nosotros decimos, nos aferramos a que sea algo. Eso no es fe. La fe de la que nosotros estamos hablando es la fe que proviene del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Y aquí es donde entra el Evangelio, hermano. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes somos ahora en Cristo? ¿Cómo nosotros mismos, siendo despreciados por Dios, enemigos de Dios, ahora hemos sido acercados por Él para recibir su gracia, su misericordia y toda su providencia? Esto es la esencia, hermano, de lo que nos hace a nosotros movernos en misericordia hacia otros. Es Cristo mismo. Lo que Él hizo en la cruz por nosotros nos da el ánimo. Entender el sacrificio de Cristo ahora nos hace obrar en fe. No es que el ejemplo no es como la viuda de Sarepta en el Antiguo Testamento. Ese no es el ejemplo. No, yo no tengo más nada, esto es lo único que yo tengo, es la última harina, el último aceite. Tómalo, profeta, y nos morimos. Bueno, entonces, porque ella tuvo fe, ahora se le multiplicó todo y tuvo prosperidad. No es esa fe la que está hablando acá. La fe que está hablando aquí es precisamente basada en lo que éramos, en lo que somos ahora, en lo que Cristo hizo por nosotros, que nos ayuda ahora a mostrar a Cristo a otros. Porque de eso se trata, no de mostrarnos nosotros mismos. Santiago no está diciendo, no, tú eres quien te tienes que mostrar ahora. Por medio de tus obras, tú muestras a Cristo. Fíjense, nuevamente el lenguaje es un poco engañoso. Hablamos de tus obras, mis obras. No son nuestras obras, son las obras de Cristo. Entonces Abraham demostró que creyó, ¿cómo? Actuando. Y esto es una realidad. Ninguno de nosotros puede decir, yo creo, pero no actúo, porque no somos consecuentes de eso. Entonces hay una consecuencia lógica en decir, creo y actúo. Creo y hago. Porque no es fe más obras. Es fe solamente que obra. Yo espero que esto sea claro para nosotros, hermanos. Porque aquí mismo el ejemplo de Abraham es claro. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, ¿Abraham fue justificado por las obras? No, es que creyó antes. Él creyó antes. Hebreos nos dice que él creyó antes y que él sabía que iba a proveer para este sacrificio. Aquí mismo el propio texto nos lo dice. Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y esta es otra palabra que nosotros tenemos que aclarar acá. La perfección de las obras. Las obras no necesitan perfección. La fe no necesita perfección. La fe no necesita perfección, en el sentido que nosotros entendemos perfección. Pero el sentido en que la palabra perfeccionada está aquí, no es que necesita se necesita armarla totalmente, pulirla, perfeccionarla. No, es en el sentido de cumplimiento. La palabra aquí en griego tiene ese sentido. La fe cumple sus obras. Ese es el sentido acá. Lo que Abraham está diciendo es que él es consecuente, es decir, Santiago lo que está diciendo de Abraham es que él fue consecuente con lo que creyó. Yo creo que Dios va a proveer un cordero, entonces yo voy al altar a sacrificar a mi hijo. Porque creo lo que Dios dijo.
Esa obra no justifica a Abraham en sí mismo, sino fue la fe la que justificó entonces esas obras delante de Dios. No es al revés. No son las obras las que nos justifican aparte de la fe. Es la fe la que produce este tipo de obras. Dice que se cumplió la Escritura por medio de que cuando Abraham creyó, ¿verdad? No dice cuando Abraham actuó se cumplió la Escritura. Dice, y se cumplió la Escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Entonces no está hablando de dos cosas diferentes, está hablando de lo mismo. Ahora, hay una relación, hermanos, una relación aquí que nosotros no debemos perder de vista, porque muchas veces decimos, bueno, las obras son más importantes o son tan importantes que la fe. Recordemos, no podemos separarlas, porque cuando las separamos, volvemos a usar el mismo o tomar el mismo error que los de la otra parte dicen. Y lo que hacemos es justificar el analfabetismo bíblico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que importa es cómo nosotros actuamos, qué es lo que nosotros hacemos, cuál es el bien que nosotros obramos. Pero el conocimiento no es tan importante. O nos vamos al otro lado, ¿verdad? ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento? O sea, al final, mira cómo actúas. ¿Verdad? Decimos eso. En los dos casos estamos minimizando una cosa o la otra. Pero realmente el conocimiento, la doctrina, nunca debe ser menospreciada, porque el resultado de nuestras obras o lo que nosotros actuamos, aunque no estén en congruencia con lo que nosotros decimos creer, eso no significa que lo que nosotros decimos es falso. El problema está en nosotros, no en la doctrina. Pero es que él tiene una cabeza así tan grande llena de doctrina, pero no tiene obras. El reconocimiento de esto, nosotros debemos decir, bueno, es que está mal en un sentido, pero no es por la doctrina. La doctrina nunca está de más. Porque si no caemos entonces en el otro extremo. Son las obras. Tiene un corazón así, que no le cabe en el pecho y una cabeza chiquitica. Y viene cualquiera y te hace un cuento muy bonito y te agarra Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26 y te dice, las obras nos justifican delante de Dios. Y ahí, y como nos gusta a nosotros las obras, porque eso es natural, nos gusta a nosotros obrar, esa es la verdad. No podemos irnos a esos dos extremos, hermanos. Es necesaria la doctrina, es necesaria la doctrina para alimentar nuestra fe, y esa fe va a dar resultados acorde a esa fe, que son las obras. Porque no son fe más obras. Estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de las obras del creyente, estamos hablando de la fe del creyente. Porque ya les dije, Romanos 13, 14 nos dice que lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, en todo este pasaje, y después el ejemplo precisamente de Rahab, pero antes de ahí, déjenme leer el versículo 24. Dice, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Wow, Santiago, ahora sí ya, tremendo. Ya, se dijo todo lo que tenía que decirse.
Bueno, es que esto debe ser comprendido en ese contexto en que nosotros estamos viéndolo. Ahora vamos a suponer, me quedan unos minutos, vamos a suponer que nosotros necesitamos las obras para ser salvos. La pregunta es, ¿qué obras necesitamos para ser salvos y cuál es la calidad de las obras para ser salvos? Esa es la pregunta. Porque si lo que Santiago está diciendo aquí es eso, mira, sí, la fe, pero necesitas obras para ser justificado ante Dios. ¿Cuáles son esas obras? ¿Y cuál es la calidad de esas obras? Si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento que está plasmado de obras y de sacrificios, los sacrificios tenían que ser lo más perfecto posible. Las obras ofrecidas a Dios tenían que ser perfectas. Y Romanos capítulo 3 nos dice que no hay ninguno justo. Ninguno. Pero aún ahora, siendo nosotros creyentes, estando en Cristo, ninguno de los que estamos aquí puede levantar la mano y decir, yo soy perfecto, yo no peco. Entonces, ¿cuál sería la calidad de nuestras obras? Muchas veces cuando ayudamos a otros, lo primero que usted piensa en ayudar a otros no es ayudarlo porque le salió espontáneamente. Estando en Cristo, aún pensamos, ¿verdad?, en nuestra propia situación. Pero si yo le doy el abrigo, este abrigo a mi hermano, me quedo sin ninguno. O mis hijos después no van a tener ninguno. Entonces, ¿qué hago? Voy a creer, Dios me va a suplir otro. Y lo hago. Muchas veces eso es lo que hacemos. Pero esa fe que provee es una fe que no se sienta a meditar. Es simplemente hacerlo, hermanos, porque sabemos que tenemos. Vivimos un día a la vez. Un día a la vez. Dios es nuestro sustentador hoy, mañana y siempre. Pero muchas veces nos preocupamos más por las cosas en este mundo, de tratar de prolongar nuestro bienestar primero en este mundo, antes que darle a otros. Y eso es una señal, hermano, nuestro corazón todavía necesita seguir siendo conformado a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cuál es la calidad de nuestras obras? Mirándolo así, ninguno de nosotros puede calificar para justificarse. Por eso es que Santiago no se refiere en ningún momento a eso. Santiago se está refiriendo precisamente a esa naturaleza, la propia naturaleza de nuestra fe que produce esas obras ancladas en el sacrificio de Cristo. Por ende, hermanos, no debemos sentirnos mal. O no debemos acusarnos nosotros mismos cuando entendemos de que no estamos al estándar. ¿Qué debemos hacer? Reconocer nuestro pecado. Sí, evidentemente fallamos al Señor. Y oramos que el Señor nos conforme más a Cristo. Y que podamos obrar como Él obró. Pero no acusándonos nosotros mismos, diciéndonos, pero me faltan tantas obras. Me falta hacer esto verdaderamente con amor y con pasión. Bueno, evidentemente, hermanos, si nosotros tenemos esa fe, el deseo va a estar en nosotros. Pero aún obrando de esa manera no se obra perfectamente, porque carecemos de esa perfección aquí. Nuevamente Rahab fue otro ejemplo de esto que encontramos en el versículo 25. ¿Verdad? Dice que por las obras también fue justificada al enviar a los mensajeros por otro camino. Pero ¿qué era lo que conocía Rahab? El Dios de los espías.
el Dios de los espías que ella estaba escondiendo, había arrasado con todos los pueblos alrededor y era un Dios temible, pero también era un Dios compasivo que había salvado a su pueblo de las manos de Faraón. Ese era el conocimiento que Rahab tenía. Y decía, bueno, ¿qué yo tengo que hacer ahora? Si quiero salvarme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo creo en ese Dios. Va a venir sobre este lugar, entonces yo quiero ser salvo. Y obra acorde a ese conocimiento. Entonces no hay misterio aquí. No querramos nosotros poner carga sobre los demás. Hermanos, el creyente obra acorde a su fe, a la fe que ha recibido en Cristo. Pero muchas veces nos centramos más, no en lo que produce el corazón, sino en lo externo. En cómo me visto, cómo luzco, cómo hablo inclusive, cómo me comporto delante de los demás. Y estas son cosas buenas, no estoy diciendo que sean cosas malas, pero no es lo que determina nuestra posición en Cristo. Lo que determina nuestra posición en Cristo es Cristo. Es Cristo. No son nuestras obras las que nos validan delante de Dios. Son nuestras obras las que muestran nuestra fe, pero no nos validan. Son dos cosas distintas. Y quiero cerrar, hermanos, viendo esta conexión que existe, la relación entre el amor y la fe. Como mencioné anteriormente, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en el 23 nuevamente dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces la base, hermano, de todo comportamiento cristiano es el amor a Dios. No es ni siquiera el amor al prójimo primeramente, como muchas veces hoy se quiere enseñar desde muchos lugares. No importa lo que tú creas, si tú tienes amor, tú eres un verdadero cristiano. Pero ¿el amor de qué? ¿Cuál es la base de nuestro amor? La base de nuestro amor es que Él nos amó primero, mostrándonos a Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y ahora nosotros podemos descansar porque nuestra salvación es segura y es eterna. Y eso es lo que mueve nuestras vidas en amar a Dios y que ese amor se vea reflejado entonces en los demás. Obrando. Pero ninguno que tenga fe puede negar esto. O aquel que realmente no tenga fe puede cumplir esto. Y esto es importante entenderlo. Nuevamente, no hay fe sin obras, ni obras sin fe. Porque las dos están ligadas. No se pueden separar. Oremos.